Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la segunda sesión de esta cátedra, Gobernanza y Formulación de Políticas Públicas. Quiero hacer una breve mención, a manera de resumen, de lo que vimos la clase anterior, para que nos dé pie y entrar ahora con esta segunda sesión. La clase anterior estuvimos conversando sobre lo que es la gobernanza y su importancia. Para tales efectos, vamos a rescatar dos o tres ideas que son las más importantes que estuvimos desarrollando. En primer lugar, la idea sobre la democracia como el sistema político que le ha funcionado mejor a la humanidad para garantizar crecimiento, desarrollo y calidad de vida. Luego, estuvimos transitando por la idea de que uno de los mecanismos que contribuye en la sociedad para que en efecto se consolide la idea del sistema democrático es precisamente la gobernanza. Entendiendo la gobernanza como ese sistema que va a permitir, que va a ampliar los espacios para que distintos sectores de la sociedad se incorporen de una manera directa, participativa y protagónica en la formulación de las políticas públicas, entendiendo que esta característica, que esta idea de gobernanza va a ser primordial para con ello poder contribuir a resolver los problemas públicos que se presenten y por ende garantizar gobernabilidad. Y es esta gobernabilidad precisamente la que va a venir a consolidar el sistema democrático, pues va a permitir la resolución de los conflictos y con ello aminorar los efectos negativos, las ideas negativas que pueda estar teniendo la población sobre el sistema. Y en definitiva, reducir las posibilidades que puedan existir de transitar caminos hacia los autoritarismos. Resumen entonces, la gobernanza se constituye en en uno de los factores principales, primordiales para la resolución de los problemas que tienen las sociedades y por tanto para garantizar la gobernabilidad y en este caso la gobernabilidad democrática. Ese es el resumen. Con esa idea, con esa tesis principal que va a ser la transversal en este seminario, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. En la clase de hoy nos vamos a dedicar básicamente a transitar dos ideas fundamentales. La primera de ellas es, vamos a definir lo que son las políticas públicas y la segunda es, vamos a intentar responder quién formula la política pública. De manera tal que que vamos a estar entrando ya de lleno con los aspectos más sustanciales de esta cátedra. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que las políticas públicas, según la idea que estamos desarrollando, son impulsadas, en este caso, van a ser impulsadas por un actor que es la autoridad, por ejemplo, el alcalde, el gobernador, el presidente, y luego por los distintos actores que están en la sociedad civil o el resto de la sociedad política. Y vamos a entender las políticas públicas precisamente como esa manera, ese procedimiento, esa instancia que a través de estos dos actores abordan la resolución de los problemas y la materialización de la idea de la política y de lo político. Es decir, las políticas públicas vienen a ser los distintos procedimientos que, básicamente impulsados por estos dos grupos de autores, desarrollamos para poder atender los problemas sociales, políticos, económicos, que son de interés general, que son necesarios para mejorar la calidad de vida. Resolvemos los problemas y atendemos las necesidades, las satisfacemos. Ahora, esto es una idea general. Podemos encontrar diversas definiciones de diversos autores, pero básicamente van a tener incluidos estos elementos que acabamos de mencionar.
Sin embargo, es oportuno que precisemos algunas características para poder tener de una manera mucho más exacta la idea ya conformada, el concepto ya conformado de lo que son, de lo que vamos a conocer como una política pública. Es decir, eso que llamamos políticas públicas va a tener como características necesarias las siguientes, es decir, como elementos definitorios los siguientes. Uno, que son acciones estructuradas, son intervenciones estructuradas dirigidas a regular, a regular la manera como vamos a conseguir un objetivo. No son acciones aisladas, tienen que ser hilvanadas, tienen que ser estructuradas. Luego, esas acciones, en segundo lugar, esas acciones van a estar orientadas al cumplimiento de un objetivo, a alcanzar una meta, en este caso, a resolver un problema o a satisfacer una necesidad, un asunto sensible, a atender un asunto sensible. En tercer lugar, este conjunto de acciones tiene que haber sido producto, se tiene que generar de un debate, de una interlocución social. Es decir, tienen que estar interesados distintos actores y esos actores tienen que generar un debate, tiene que haber un parlamento para que en efecto pueda ser considerado una política pública. Luego, las políticas públicas son definidas por las autoridades públicas que estén legítimamente constituidas. Es decir, no puede ser una agrupación de ciudadanos, no puede ser un ciudadano en lo individual, no puede ser la empresa privada, tiene que ser la autoridad legítimamente constituida la que asuma las riendas para que en efecto podamos considerar todo este proceso como una política pública. Luego, todo este proceso tiene que movilizar recursos económicos, políticos, sobre todo, legales también. Es decir, tiene que haber toda una movilización de estos factores para que podamos entender entonces que es una política pública, para que la podamos considerar como una política pública. Y finalmente tiene que generar un patrón de comportamiento en el que todos los actores que estén participando estén de acuerdo en que efectivamente se está constituyendo todo ese proceso, todo ese movimiento como una política pública. Entonces, resumen, para que podamos entonces decir, definir, conceptualizar una política pública, debe tener todos los elementos que acabamos de mencionar hace unos instantes. Luego, también la podemos definir por su contrario, por lo que no es, y quizás de esta manera nos podamos acercar a tener una definición mucho más clara, mucho más comprensible, sobre todo para efectos de tener el tema meridianamente claro cuando entremos a el proceso de formulación, a los ciclos. Entonces, ¿qué no es una política pública? Bueno, en primer lugar, una política pública no es una declaración. Es decir, no es una declaración de intenciones. Si vemos alguna autoridad, por ejemplo, algún alcalde, que en algún momento, ante el surgimiento de algún problema, emite una declaración de lo que quiere o va a realizar, esa declaración no es una política pública, esa declaración no es más que una manifestación de una intención, pero no es una política pública. Luego, una política pública tiene que estar, como lo decíamos anteriormente, estructurada y tiene que estar articulada en el tiempo. Si esa característica no se da, es decir, si por ejemplo un alcalde comienza a realizar una acción y luego la detiene y a los 6 meses la vuelve a incorporar, eso no es una política pública porque no ha habido una continuidad, no ha habido un hilo, no ha habido una estructura, es decir, ha estado desarticulada. Entonces no lo podemos tomar como una política pública. Luego, tampoco podemos tomar como políticas públicas, por ejemplo, las iniciativas de los medios de comunicación, de gremios, de organismos de la sociedad civil. Esto es muy común. Siempre vemos algunos grupos de presión, algunos medios de comunicación que ejercen como medios de presión y ante su exigencia inmediatamente consideramos o creemos que son políticas públicas y en este caso no lo es.
Es decir, esas iniciativas que realizan estos actores no son políticas públicas, no las podemos considerar como políticas públicas. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, de leyes, de ordenanzas, la ley per se, la ordenanza per se, no es una política pública. Para ser considerado una política pública, tiene que estar acompañado de todo un proceso de movilización, como lo dijimos anteriormente, de recursos políticos, legales, económicos, sociales, etcétera, que nos permitan considerar y abarcar todo el procedimiento que significa las políticas públicas y en ese caso sí puede ser considerada como tal. Resumen, el solo hecho legislativo no es una política pública, tiene que haber movilización. Luego, en resumen, podemos decir que la política pública, además de estas características que mencionamos hace unos minutos, debe tener los siguientes elementos para poder ser considerada. Ok, hubo un salto en la señal. Continuamos. Entonces les decía que debe tener los siguientes elementos, es decir, tiene que estar dirigida a solucionar un asunto sensible, a atender un asunto sensible. La atención de este asunto sensible puede ser, por ejemplo, la solución de un problema que se ha presentado en la comunidad o la atención, la satisfacción de alguna necesidad que haya surgido. Es decir, es necesario que la política pública, que el proceso público de gestión pública, de administración pública que se genere, esté dirigido a atender un asunto sensible, a solucionar un problema. Luego, los grupos sobre los cuales esta política, estas acciones inciden, los debemos tener meridianamente claros. En unos minutos vamos a conversar sobre ellos, sobre cuáles son esos grupos y cuáles son esos actores. Luego, estos procesos tienen que ser racionales, tienen que ser coherentes, es decir, tienen que proponer acciones, regulaciones y controles, de manera tal que podamos identificar esa estructura que hablábamos al comienzo de la intervención. Debe tener permanencia en el tiempo, debe ser coherente. Hace rato decíamos, no podemos eh, intentar iniciar un proceso, luego pausarlo, luego seguirlo y pretender que ha sido uno solo y a eso llamarlo política pública. Luego, debe tener, sí como no, debe ser materializado a través de actos formales como por ejemplo leyes, como por ejemplo ordenanzas, como por ejemplo planes de acción, como por ejemplo estar incluidas en los elementos presupuestarios, como por ejemplo generar movilización social, política, burocrática, como por ejemplo tener todo un proceso de evaluación y control de gestión. Si cumple con todos estos elementos, si los podemos evidenciar una vez que hayamos abordado el problema público, el asunto sensible, entonces podemos decir en definitiva que estamos en presencia de una política pública. Insisto, es necesario definirlo, conceptualizarlo de esta manera, porque es lo que nos va a permitir diferenciar entonces cuando no es una política entendida como la actividad eh, humana que realizamos en los conglomerados sociales, o para diferenciarlo de lo político, es decir, de la acción exclusiva que pudiese estar realizando la autoridad, las instituciones. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación o tipos de políticas públicas. Ya que tenemos clara la definición, entonces podemos, eh, gracias al estudio, a las propuestas que han realizado diversos autores, acá nosotros vamos a rescatar la más elemental, las más sencillas, de manera tal que nos sirvan como instrumento para
realizar el ejercicio de la manera más aproximada posible. Bien, la clasificación inicial que tenemos, podemos decir que unos tipos de políticas públicas están referidos al nivel de gobierno que la ejerce, al nivel de gobierno en el cual se impulsan. Entonces, podemos tener políticas públicas que son nacionales, políticas públicas que son estadales o provinciales, regionales, y políticas públicas que son municipales o urbanas, si queremos utilizar el término de una manera más precisa, para las ciudades. Esa es la primera clasificación de acuerdo a los niveles de gobierno. Tenemos otra clasificación que podemos referirla al carácter sectorial, es decir, las políticas públicas que están referidas, por ejemplo, al ámbito de seguridad, al ámbito ambiental, al ámbito cultural, al ámbito de servicios públicos, entre otras. Es decir, corresponde a el sector en donde la vamos a identificar, en donde la vamos a impulsar. También la podemos clasificar de acuerdo a los tiempos. Es decir, podemos tener políticas públicas de largo alcance, por ejemplo, una política nacional relacionada con el desarrollo fronterizo, que generalmente abarcan uno, dos o tres periodos de gobierno o incluso más, terminando por constituirse en aquellos que llaman algunos autores como políticas de Estado. Es decir, pueden haber entonces políticas públicas de largo alcance, pero también pueden haber políticas públicas de medio alcance, que son aquellas que apenas se desarrollan en alguno de los periodos gubernamentales y por un periodo específico de tiempo, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la urgencia, de acuerdo a la importancia, de acuerdo a los recursos estimados, entre otros. Entonces, tenemos en relación al tiempo políticas de largo alcance y políticas de medio alcance. Eh, También podemos clasificar las políticas públicas de acuerdo a su objeto. Y para esto podemos decir que tenemos políticas públicas que son regulatorias, es decir, que terminan construyendo, generando una norma, una regulación que va dirigida a modificar una conducta, que va dirigida a modificar un comportamiento y un ordenamiento social, eh, políticas que son distributivas, ¿verdad? Y políticas que son de provisionamiento o de constitución. Es decir, políticas públicas que vienen a ser originarias, que antes, nunca antes se había generado ninguna acción gubernamental o algún intento de la sociedad civil de alguna medida para atender el asunto sensible, y venimos entonces de manera originaria a constituir una política pública constitutiva, valga la cacofonía. Bien, entonces, en esta primera parte de la sesión, hemos definido, hemos conceptualizado lo que son las políticas públicas, es decir, cómo las vamos a entender de acuerdo a la visión con la que estamos desarrollando nosotros la idea de gobernanza, que no es otra que la idea de la gobernanza como el mecanismo para consolidar la democracia y para minimizar las posibilidades eh, del advenimiento de los autoritarismos. Bien, ahora tenemos como segunda pregunta, la segunda fase de esta sesión es, ¿quién hace la política pública? Bien, por supuesto que es una respuesta amplia. Las políticas públicas pues es realizada por distintos actores. Por un lado, tenemos los actores gubernamentales. En este caso pueden ser, repetimos, en el nivel nacional el presidente de la República, en las provincias los gobernadores y en las alcaldías o cantones los alcaldes, ¿cierto? Como primeras autoridades interesadas y llamadas a cumplir porque además es una prerrogativa de ley. Y luego tenemos diversos actores que están dentro de la sociedad civil, que pueden ser
ONG, que pueden ser grupos de individuos, que pueden ser un individuo que impulsa, que puede ser sectores privados, empresas, gremios, sindicatos, etcétera. Y podemos decir entonces que estos actores son los que generan, son los que hacen las políticas públicas. Ahora, vamos a tratar de definirlos, de precisarlos un poco mejor para que no existan ninguna duda al respecto, ¿verdad? Entonces, los actores que efectivamente intervienen en la decisión de la implementación de la política pública, es decir, que tienen capacidad de eso que en ciencia política y en sociología vamos a conocer como capacidad de agencia. Esos actores son los que podemos nosotros entender, apreciar como actores que formulan las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, vamos a centrarnos en esa idea que es la capacidad de agencia. ¿A qué nos referimos? Es decir, para que sea un actor que intervenga con capacidad de formulación y de participación en la política pública, debe tener capacidad de agencia que no es otra que, primero, la capacidad de ser identificado, luego, la capacidad de tener un nivel de coherencia interna, es decir, que su accionar esté claro de acuerdo a la obtención de un objetivo y a la claridad de los medios que va a utilizar, de los cuales se va a servir para la obtención de ese objetivo. Y en tercer lugar, que tiene capacidad de recursos para movilizarse frente al objeto que quiere alcanzar. Entonces, repetimos, para que sea considerado un actor que puede participar en la formulación de las políticas públicas, el requisito fundamental es que debe tener capacidad de agencia. Y esta capacidad de agencia, repito, debe tener tres dimensiones. La primera, la capacidad de ser identificado, luego la coherencia interna con la que este actor tenga la claridad del objetivo y de los medios, y segundo, la capacidad y tercero, la capacidad de recursos que pueda movilizar. Bien, pueden tener facultad legal o no, es decir, pueden tener un registro legal, como no lo pueden tener, y sin embargo, eso no es limitante para que sea reconocido como actor capaz de formular, de participar en la formulación eh, de políticas públicas. Bien, luego, dicho esto, entonces podemos ya clasificar de una manera meridianamente clara cuáles son los actores, cuáles son los tipos de actores que participan en el proceso, que pueden participar en el proceso de formulación de políticas públicas. Entonces, una primera clasificación que tenemos es que pueden ser actores de contenido, es decir, actores que tienen la visión clara de la naturaleza del problema y que su objetivo, y además tienen claro cuál es el objetivo que quieren modificar. Luego tenemos actores de proceso. Estos actores de proceso son aquellos que participan solamente cuando les conviene, por alguna razón política, económica, de influencia social, etcétera, participan solamente cuando les conviene en este proceso de formulación de políticas públicas. Algunas veces apoyan, otras veces no. Todo va a depender de la popularidad del asunto sensible que se esté discutiendo. Entonces, la primera clasificación de los tipos de actores son actores de contenido y actores de proceso. Luego, de acuerdo a la función que cumplen a lo largo del proceso, podemos tener actores institucionales, es decir, las autoridades públicas, a los que les corresponde por ley participar en el proceso de formulación. Y estos también, como los dijimos con anterioridad, van a depender del nivel de gobierno, del sector específico y sobre todo podemos tener aquí esa rivalidad que normalmente se presenta entre el poder ejecutivo y el poder
legislativo. Luego, dentro de la identificación de los tipos de actores, también vamos a tener eh, aquello que en algunos autores de la ciencia política eh, han definido de la siguiente manera, diciendo que es el triángulo de los actores de las políticas públicas. Entonces, vamos a tener a los partidos políticos, vamos a tener a la burocracia y vamos a tener a los grupos de intereses económicos, sociales, incluso a los expertos, etcétera. Actores fundamentales en el proceso de formulación de políticas públicas. También podemos clasificar a los actores de acuerdo a su rol. Entonces vamos a tener, por ejemplo, actores que son promotores, es decir, aquellos actores que son los que vienen a colocar en la mesa de la discusión pública, los que vienen a exigir que sea involucrado en la agenda política y gubernamental el asunto sensible. Es decir, son los actores que tienen más interés, el interés más directo en tratar el asunto sensible. Estos son los promotores. Luego tenemos el actor director, que viene a ser, por ejemplo, aquel que conduce el proceso. En este caso, los pudiésemos identificar como la autoridad legalmente constituida, la legítima. Por ejemplo, el alcalde, el partido de gobierno, el gobernador, etcétera. Luego vamos a tener actores que sean aliados u opositores al tratamiento del asunto sensible que se esté planteando. Luego vamos a tener actores que podemos conocer o clasificar como de mediación. Y finalmente vamos a tener los actores que podemos definir como porteros o filtros, que son aquellos que van a intentar, a través de todos los recursos que puedan movilizar, van a intentar impedir que el asunto sensible eh, se trate o se formule. Y sin embargo, hay algunos autores que manifiestan la necesidad de que este tipo de actores sea considerado como parte de los que participan en el proceso de formulación de las políticas públicas. Estos actores pues van a contar, como lo hemos dicho con anterioridad, con distintos recursos y distintas capacidades. Por ejemplo, las políticas para generar consensos o poder generar manifestaciones, acciones que conduzcan al llamado de atención necesario para que se genere el proceso. Vamos a tener recursos económicos, sobre todo en algunos sectores de la sociedad, como por ejemplo los gremios que agrupan industriales, comerciantes, etcétera. Vamos a tener recursos legales que generalmente son los que se impulsan desde la administración pública, en este caso las autoridades, y vamos a tener unos elementos que han sido incluidos sobre todo desde las visiones más modernas en la ciencia política, que son los recursos cognitivos, es decir, los recursos que tienen los expertos, las autoridades, incluso la misma sociedad civil, que se hace del conocimiento necesario para poder generar marcos cognitivos, para poder manejar adecuadamente datos, para poder tener marcos interpretativos, es decir, para generar todo un mundo de ideas alrededor del asunto sensible y utilizarlo como recurso para poder incidir, para poder terminar de influir en el proceso de formulación de las políticas públicas. Luego, entendemos también que hay unos modelos para que, en este caso, los distintos actores coloquen los asuntos sensibles, coloquen los temas de la agenda y los podamos convertir en políticas públicas. Termino de mencionarlos y con esto vamos finalizando. Bien, esos modelos son, en primer lugar, el modelo de mediación. Por ejemplo, el modelo de mediación es utilizado básicamente por los partidos políticos. En este caso,
cumpliendo, haciendo valer su función de mediar entre la sociedad y las instituciones, o sobre todo cuando los partidos políticos han ofrecido durante la campaña electoral tratar el asunto sensible. Entonces, uno de los modelos que tienen quienes formulan las políticas públicas es el modelo de mediación. Luego tenemos el modelo de movilización, que es propio de los actores de la sociedad civil, por ejemplo, de los gremios, de los sindicatos, de las ONG, etcétera, entendiendo esa movilización como la capacidad de persuasión que tienen a través de manifestaciones, de movilización social, de protesta, de incidencia en este tipo de acciones. Y por último, tenemos el modelo de anticipación, que este modelo de anticipación lo utiliza básicamente la autoridad legítima, puede ser el alcalde, el gobernador, el presidente, eh, con la idea de intentar prevenir o anticiparse a una situación y utilizando la capacidad que tiene, entonces se anticipa, ya que tiene los recursos suficientes y necesarios. Bien, con la precisión de estos conceptos, de estas ideas, de estos temas, damos entonces por concluido a esta segunda sesión de esta cátedra de gobernanza y formulación de políticas públicas. Muchas gracias. Ya les envío nuevamente el link para el enlace de la segunda parte. Muchas gracias, Eni. Muchas gracias, profesor José Domingo.